Me acompaña en esta ocasión el doctor Luis Enrique Tor, antropólogo, historiador, escritor, no sé en qué orden, pero tiene esas facetas. Volvemos a conversar con él porque acaba de publicar un libro que se titula El Imperio en Llamas, que es la novelización de la rebelión de Manco Inca, ¿no? Y que acaba de publicarlo. Doctor Tor, un gusto conversar con usted nuevamente. Otra vez nuevamente, claro. Usted, bueno, en la nota de este libro, sí, habla usted que pues la rebelión contra los españoles ocurrida en el siglo XVI, sí, se la ha abordado mucho desde la historia, pero desde la literatura no, y que imagino, y esta es la primera pregunta, si esta novela surge precisamente de ese afán por ocuparse literariamente de un capítulo, pues que desde la historia ha sido abordada de cierta manera, ¿no? Pero me parece que en la escuela no ha quedado muy clara específicamente cuando se estudia esta etapa, se la menciona, ¿no? Se habla de la caída de Atahualpa, la toma de Cajamarca, y este periodo de los incas de Vilcabamba y Manco Inca queda como casi de paso, ¿no? Entonces, ¿cómo surge el interés en...? Bueno, el origen viene a ser mis estudios de historia de la juventud, en donde al revisar la historia nuestra me quedaba la gran insatisfacción de ciertos acontecimientos que no habían sido difundidos de la manera en que debería haber sido. Y entonces eso impactaba la identidad nacional y la consistencia nacional. Entonces a mí me llamaba la atención de que la gente hablara que 160 españoles habían dominado la Valdiso. Bueno, tonterías, tonterías. Entonces decía, eso es un problema mental, ¿no? Y mental en el sentido de que no se transmite al ciudadano la verdad, la realidad histórica. Si bien la historia ha escrito los acontecimientos ocurridos, como en el caso que estoy narrando en esta novela, del sitio del Cusco de 9 meses, que no es poca cosa, 9 meses, de Manco Inca, en que pudieron perder los españoles el Tahuantinsuyo tranquilamente. Entonces es uno de los acontecimientos más importantes de la resistencia de la que no se habla. Se habla en la historia, pero ¿quién lee la historia? Los eruditos, los estudiantes universitarios y eso, los especialistas en la materia. Pero el país, el Perú, el habitante del Perú. Entonces, con el tiempo yo quería hacer una saga del siglo XVI y XVII en donde fuese profundizando en aspectos que no se habían tocado en historia, que sí había tocado otras cosas, historia económica, historia militar, historia social, ¿no? Sobre todo con el positivismo preponderante de los últimos 70 años. Pero no se había tocado la historia de las ideas, ¿no? La historia de las ideas, que es la que mueve el mundo, las ideas. Entonces me dije que iba a ser una saga, ¿no? Que en efecto me falta una novela más, ¿no? Más para completarla. Esta es la cuarta, que se llama Dioses, Hombres y Demonios del Cusco, el Perú bajo los Austria. Ese es el nombre de la saga, ¿no? Esa saga significa entonces, desde el momento de la conquista, propiamente dicha de Atahualpa, hasta 1700, en que muere el último Austria, Carlos II, sin hijos, y deja el imperio español al primer Borbón. Es el linaje Borbón que llega hasta ahora Juan Carlos de Borbón, ¿no? De España. Entonces, pero yo me dije, voy a ponerme el límite de los Austria, ¿no? Es un periodo magnífico, porque es el momento del renacimiento del siglo XVI, que se vuelca sobre el Perú, y el XVII, que es el barroco, en donde se construyen los grandes templos y las grandes iglesias coloniales. Entonces dije, no, ese es el gran Perú virreinal, ¿no? Y a su vez el Perú que va a forjarse dentro de esos 2 siglos como nuevo Perú. Ya no es el incaico, no es el de Chachapoyas, no es el Tayán, no es el Chimú, ni tampoco es el español propiamente dicho, porque al mezclarse, entonces empieza otra nueva nación. Junto con ello hay las grandes ideas, la alquimia, la cábala, el renacimiento, ¿no? El neoplatonismo, que me gustan mucho esos temas,
literariamente. Entonces, como no se han tratado, dije yo, bueno, lo voy a tratar yo, ¿no? Porque si no se habla del tema, porque es algo tan importante. Y resulta entonces que la historia del arte, la escultura, la pintura han plasmado el Renacimiento del Barroco, las ideas de ese momento, en formas muy hermosas, o sea, es una herencia extraordinaria. Entonces dije, bueno, ¿y la literatura? ¿Qué pasó con la literatura? ¿No? Claro, hay la historia del arte, hay la historia económica, hay la historia social, la literatura. ¿Por qué los novelistas qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado? Tenemos una herencia de 3 siglos enorme, de los cuales los 2 primeros es lo que me interesa. Entonces, esta novela de la cual estamos hablando, que es El Imperio en Llamas, trata acerca del cerco del Cusco de 1536-37, provocado por Manco Inca. Todos sabemos que Manco Inca fue aliado a Pizarro, ¿no? O sea, 2 años largos en el Cusco. Debido a que había sido ejecutado Atahualpa en Cajamarca, pero los generales de Atahualpa, Rumiñahui y tantos otros, pretendían tomar el poder, ¿no? En sustitución de su Inca muerto, de Atahualpa, que era el quiteño. Estaban en peligro los pocos huascaristas que habían sobrevivido a los asesinatos provocados por Atahualpa contra los huascaristas. Entonces se presenta ante Pizarro Manco Inca, hijo de Huayna Cápac, hermano de Atahualpa, y de Huáscar, que había sido mandado a asesinar por su hermano Atahualpa. Entonces, esa alianza les conviene a los dos, ¿no? A Pizarro, ¿no? Por cuanto puede ofrecerle ayuda a Manco Inca contra los atahualpistas, para que evitar que Manco Inca pueda estar en riesgo de ser capturado y muerto, ¿no? Lo mismo que los huascaristas, poquísimos sobrevivientes. Entonces, esa alianza de 2 años termina en la constatación de Manco Inca, como se narra con detalle en la novela, de que es un fantoche de los españoles, o sea, quien manda es Pizarro, ¿no? Entonces, termina por revelarse Manco Inca de esta situación. Y esa es la novela, o sea, el gran cerco del Cusco. En la contratapa del libro se nos advierte pues, que en esta novela los datos históricos han sido rigurosamente verificados, sí, ¿no? Sí. Cuéntenos qué aspectos ha tenido que recrear y digo, hasta qué punto controlar también la posibilidad de ficcionalizar, ¿no? Digo recrear porque también se ve a Manco Inca con sentimientos y sensaciones que no creo que los cronistas hayan pues relatado, porque es casi... No, los cronistas son muy genéricos. Eso es conocidísimo por los historiadores. Es decir, tampoco hablan de nombres. Los cronistas hablan de hechos generales. Entonces, sin embargo, hay ciertos rasgos psicológicos que a veces uno pesca de los cronistas sobre cómo era Manco Inca o cómo era Hernando Pizarro, ¿no? Hernando Pizarro hay mucho más información, ¿no? Los cronistas dicen que era muy antipático, que era un tipo alto y muy guapo, que era muy audaz y en efecto era un tipo heroico, ¿no? Pero que era muy peligroso porque no se podía contar con él amicalmente de manera muy clara, ¿no? Entonces, esas cosas muy interesantes para un literato. Entonces yo desarrollo la personalidad de Hernando Pizarro a base de esas pinceladas. No me las dan completas, está bien pues, pero no me importa. Simplemente con esas que me han dado son suficientes para retratar a un Hernando Pizarro. Lo mismo Manco Inca, ¿no? Y después, todos los acontecimientos narrados en mi novela son veraces, y los detalles los pongo yo, la descripción del Cusco, cosas de ese tipo, que son cuestiones que embellecen, digámoslo así, literariamente la novela, ¿no? O sea, tiene derecho, yo estoy haciendo literatura, no historia, entonces tengo derecho a crear, ¿no? Un mundo, una atmósfera, y por ejemplo las batallas, ¿no? Claro, hay detalles que están en mi novela que no están descritos en las crónicas, pero que se supone, pues hijo, ¿no? Los 80 caballos de los conquistadores, cómo estaban enjaezados, cómo estaban acorazados,
de qué forma fueron tan importantes en la defensa, de cosas. Pues. Yo cuando leí la novela, Sí. tenía la sensación de que esto bien podría recrearse en estos docudramas que se convierten en series. Ah, sí, sí. Porque sí, está sí. la información histórica, Sí. pero la dramatización ayuda un poco a ver el asunto de manera por supuesto. global. Pues me acerco, por ejemplo, a un herrero cuya capítulo que se ha leído se llama El amo del fuego, ¿no? Entonces hay una recreación de un herrero del siglo XVI que es un gitano de origen andaluz, que está en la oeste pizarrista, pero que es un hombre que domina muy bien el trabajo de la fabricación de espadas, de dagas, de reparar las corazas agolladas en las batallas. Pero es interesante el personaje, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo, claro, no lo vas a encontrar en las crónicas, pero es real, es verdadero, existe, así fue, ¿no? Cosas de ese carácter que ayudan al lector a leer la novela, ¿no? El libro también incorpora pues algunas pasiones humanas en los incas, ¿no? Sí. Y esto un poco que contrapone esta visión idealizada del Imperio del Tahuantinsuyo. Claro, ¿no? pues. Que había venganza, Claro, celos, etcétera. claro. Intereses encontrados entre parientes. Ten en cuenta que hay dos hermanos de Manco Inca luchando a favor de los españoles. Exacto. Ah, entonces, todos esos temas, pues, tienen que ser tratados realistamente, directamente y con verdad. Ahí está, la historia te soporta, te da el dato, te informa que son dos hermanos que se llaman fulano de tales, que han llevado indios suyos para defenderse en el Cusco al lado de Hernando Pizarro contra su hermano Manco Inca. Esa es la realidad, pues. Y sabe también que otro aspecto del libro me pareció, además de entretenido e ilustrativo, Sí. entender algo que, bueno, en las clases de historia se suele decir, Sí. pero que no se puede ver en esta dimensión que permite la novela, ¿no? Sí. Ver cómo la caída del Imperio de los Incas se debió, entre otras razones, a venganza y alianzas de los enemigos de los incas que recién habían sido conquistados. Exactamente. Sin esas alianzas... No, sin esas alianzas posible. los españoles no hubieran podido conquistar el imperio. Imposible. Desde que llega Pizarro, mira, para que Pizarro suba a Cajamarca se tarda 6 meses. Es decir, se está en Piura, funda Piura, Tangarara primero y Piura, y entre que va recién a salir de Piura a Cajamarca, va a ser 6 meses que está ahí. ¿Qué hace 6 meses? Alianzas. Conversa con los caciques, Cañaris, Tallanes, los que se los traen, conversa con ellos, con Felipillo que traduce, ¿no? Y todos ellos son enemigos de los incas. Todos. ¿Pero por qué? Porque hace 4 o 6 años que habían sido conquistados. O 10. ¿Y qué pueblo se va a someter a otro, así sea superior el otro? O sea, los incas pues se pasa por ser un estado muy desarrollado, ¿no? Frente pues a los tayanes, que era un pueblo pequeño, ¿no? Está bien, pero la libertad es un bien muy superior a la técnica y a los puentes y a los caminos. Entonces esta gente que además había sido afectada en sus élites, porque al ser vencidos los tayanes o los chimúes o los cañaris, terminan siendo sometidos los jefes de esos pueblos, que lo que quieren es recuperar su mando. Así es. Entonces venga en Pizarro un aliado, pero perfecta. Si yo sería el primero en aliarme con Pizarro, pues hijo, hay que ser idiota para no comprenderlo. Entonces, y encima en la guerra, Atahualpa, Huáncar, divididos los incas. Es decir, ¿Y a usted le gustaría, don Luis Enrique, que este libro pueda también ser leído como un instrumento para enseñanza de la historia? por supuesto, hay un capítulo cualquiera de ellos, podría ser más bien uno de los tantos capítulos, y en donde pueden haber ciertas claves importantes de estos problemas que estoy diciendo, ¿no? Entonces, con el tiempo será así, ¿eh?